Bueno, volvemos de nuevo. Estoy encantado ahora de poder presentar a nuestro próximo ponente, nuestra próxima ponente, que va a ser la doctora Karine Ben-Yunus-Uzan, que nos hablará de cuándo comenzar con el tratamiento del froggy mouth en función de cada patología y edad. Bueno, Karine lleva con nosotros muchísimos años colaborando y bueno, pues vamos a eh, ver pues el cambio, digamos, o sea, en el programa, pues como tenemos los distintos ponentes que van tratando diferentes temas, tanto problemas de pacientes pediátricos como pacientes adultos. Y así que, bueno, Karin Ben-Yuns, pues nos va a hablar de estos tipos de pacientes, en realidad, pacientes pediátricos, pacientes más mayores y cuándo debemos decidir el uso. Bueno, Karine, sé que empezaste pues en la Universidad de Bruselas. Ya no estás allá, vale. Sí, bueno, estás en la Sociedad Francesa de odontología pediátrica. Bueno, me encanta tu estilo de pelo. Bueno, te voy a pasar el micrófono y tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillaume, por esta amable introducción y por haberme pasado la palabra. Voy a tratar de explicar pues el uso del froggy mouth en la práctica de la ortodoncia pediátrica. Bueno, quiero pues enseñaros aquí alguna foto de tu padre, ¿no? Que bueno, ha sido uno de mis mentores que me ha ayudado a desarrollar sus enseñanzas y llevarlas más allá. Tenemos aquí pues a algunos profesor y a Marine Landau, que también es miembro de la asociación. Así que, bueno, ¿cuándo utilizo el froggy mouth? Creo que es muy interesante poder hablar de mi experiencia pues personal, ¿no? Y bueno, voy a tratar de hablar un poco de la praxis, ¿no? Y cuando lo utilizamos cuando necesitamos una corrección de la posición de la lengua. Hablamos de la rehabilitación cuando existe una maloclusión y de alguna forma para hacerlo bien, y esto es lo que siempre esperamos, pues algunos nos dicen, bueno, no funciona, lo he intentado y no va. Creo que tenemos que reunir todas las condiciones adecuadas para que esto funcione. En primer lugar, no tenemos que tener ningún elemento de bloqueo. Y bueno, esto depende de la deformidad, es decir, qué tipo de maloclusión tenemos. La maloclusión, como digo, hay que eliminar cualquier tipo de bloqueo. ¿Y esto qué significa? Son, bueno, pues la hipoplasia maxilar con una mordida cruzada. En este sentido, si montamos el froggy mouth en este tipo de boca, pues no va a funcionar. Luego tenemos también mordida cruzada y en este tipo de alteración tampoco podemos ver que haya ningún tipo de mejora. Tampoco si hay una sobremordida completa. Así que estos, digamos, son elementos de bloqueo que no nos permitirían poder utilizar con éxito el dispositivo. Bueno, como digo, hay que reeducar el movimiento de la lengua. Así que, pues, bueno, trabajo solo con pacientes pediátricos, con niños que, bueno, pueden ser con niños mayores. Normalmente no suelen existir estos herramientas, estos, digamos, mecanismos de bloqueo todavía. Estamos hablando de denticiones temporales que no tienen este bloqueo. Bueno, se pueden utilizar todos estos tipos de dispositivos de ortodoncia, pues prótesis o instrumentos, aparatos de ortodoncia, etcétera, para poder resolver cualquier problema que encontremos.
Bueno, aquí vemos una imagen de algo que realmente me gusta mucho, ¿no? Es, bueno, una zona costera. A mí me encanta el mar. Y em, el, mm, aquí es una analogía, ¿no? La dentición sería como el mar y las rocas, ¿no? Cuando hablo de estos mecanismos de bloqueo, pues, em, pues básicamente me refiero a, pues sería un poco la situación similar a estos acantilados que encontramos en el mar, ¿no? Em, y bueno, cuanto al, pues como digo, al desplazamiento de la lengua y una alteración en este sentido, pues sí que utilizaríamos el froggy mouth. Si el niño pues utiliza chupete o tetina o cualquier otro tipo de dispositivo en este sentido, pues esto puede dificultar también o puede fomentar el uso de la lengua de forma, digamos, atípica, ¿no? En cuanto a deglución atípica, o etcétera. Así que si el niño... eh, todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, porque cada vez, digamos, vemos más niños pequeños, más bebés, que, bueno, algunos utilizan, digamos, pues estas tetinas, ¿no? Estos biberones. Y, y bueno, pues cuando el niño deja de tomar el biberón, pues es seguramente el momento adecuado para poder iniciar la introducción del dispositivo Froggy Mouth. ¿En qué momento podríamos, como digo, si ya no utilizan biberón, pues este podría ser este momento? Si el niño tiene 4 o 5 años, esa es una edad que me gusta mucho, pues será clase 2 y en ese momento, pues, bueno, ¿por qué vamos a utilizar el Froggy Mouth? Porque eh, bueno, lo que queremos es a lo mejor reeducar si hay pues una utilización atípica de la lengua, etcétera. Entonces, aquí vemos que hay un agrandamiento de mandíbula. Al principio del tratamiento pensaba en utilizar algún tipo de herramienta para retraer un poco la mandíbula, pero dije, bueno, entonces en lo que es eh, permití que hubiese un crecimiento normal. Entonces, si en el caso de que tenemos, por ejemplo, un, un, un bebé que todavía pues está utilizando biberón, después chupete, después ya un poco mayor empieza, pero sigue con chupando el pulgar y demás, pues entonces ahí tenemos que hacer un diagnóstico y ver qué está sucediendo. Aquí vemos una mejoría con un crecimiento mandibular que tampoco queremos detener si hacemos una intervención inadecuada. Queremos que esa mandíbula crezca de manera normal, pero por supuesto que no, siempre y cuando sea posible, pero no hacer una intervención innecesaria que a la larga pueda producir algún otro tipo de incidencia. Entonces, Froggy Mouth, pues como digo, permite esta expansión maxilar, ¿no? Que nos lleva hacia la clase 1, ¿no? Y entonces ya la lengua no queda ahí y hay una propiocepción, ¿no? Que se estimula en el paciente, en el niño, donde está consciente de la lengua, del plan. Y bueno, pues eh, aquí tenemos un niño, un hermano con clase 2. Esta es la zona maxilar. Fíjense esta arcada inferior. Y de hecho aquí podíamos empezar reeducación para que no siga chupándose el pulgar,
y era lo que planifiqué en su inicio. Bueno, después pues nada, vemos aquí mandíbula, vemos lo que es la bóveda palatina y bueno, les estoy enseñando pues varias seriadas y sé que estoy yendo rápido, pero es para que tengan una idea. Una paciente, fíjense, estas piezas dentarias hacia adelante, y nosotros vemos aquí una placa, vemos esta panorámica o esta ortopantomografía, y ahora aquí vemos ya una expansión, ¿no? Y esta rehabilitación donde mágicamente, de manera silenciosa, vuelve todo a una regularidad. Aquí este niño, fíjense, una hiperdivergencia, ¿no? Fíjense el ángulo que existe aquí, fíjense zona mandibular y bueno, aquí hacemos el primer tratamiento y donde ahora sí llegamos a este resultado y empezamos con el Froggy. Quizás use uno muy grande, ¿no? Podría haber usado el tamaño inmediatamente inferior, pero buen resultado. Fíjense esta alineación, este ampliamiento y otra vez una panorámica comparado a lo que es, fíjense, y esta propiocepción, ¿no? Que se fomenta. Esto es durante el tratamiento con estas articulaciones y, como decía, los diferentes tipos de mordidas, de la que tenemos esta cruzada hasta la mordida en tijera, o a esta sobremordida, a veces más o menos grave dependiendo de los pacientes, pero fíjense, aquí tenemos esta cruzada, el y esto nos permite pues expander, quitar ese bloqueo que tenemos ahí, tenemos un efecto máximo, y esta es la primera parte en la cual nosotros queremos que en la parte superior podamos realizar un desplazamiento correcto y volviendo a lo que era esta analogía de estas costas con tanto acantilado, fíjense, ¿no? Y estos espacios interdentales, ¿no? Y empezamos a alinearlos. Ahora, en medio de el corona, en medio de la COVID que tuvimos, pues teníamos que darle los ejercicios. Tenemos que seguir educándolos. Con el Froggy Mouth es bastante fácil porque, por ejemplo, siempre es el mismo procedimiento, no volver a reeducarlos, la utilización. Y en medio del COVID, pues incluso con la mascarilla puesta, a veces ni se notaba si tenían puesto el Froggy. Entonces, esto también, por un lado, fue bueno. Esto ya no se ha terminado en este caso el tratamiento, pero volvemos a lograr una horizontalidad, que es la que buscamos. Empezamos a ver estos cambios, por supuesto, con una masticación unilateral y bueno, seguimos viendo esto y pues nada, aquí es lo que tenemos. Fíjense ustedes la elevación del labio, y fíjense ese desplazamiento hacia arriba de estas piezas dentales superiores. Entonces, y obviamente que el dispositivo se va a retirar de a poco, ¿no? Para que no haya una interposición de la lengua, pero fíjense, en este caso, la orientación ya
de los caninos. Fíjense en estos incisivos laterales y también caninos. Pueden verlo, la forma en que ya lo tenemos, y vemos la cara con una mayor armonía, un mayor eje, o sea, un mejor eje debería decir. Y bueno, un progreso. Otro paciente que tenemos aquí, y por un traumatismo que produce a su vez un absceso, este absceso, y pueden ver ustedes, ven los arcos, y vemos que están sobre y obviamente tenemos aquí que tener en cuenta, fíjense, no sé si lo pueden ver en la parte izquierda superior, cómo había sido modificado el nacimiento de esa pieza dental, si lo pueden ver ahí, debido a este primero traumatismo que produce ulteriormente un absceso. Entonces, ahora sí aquí vemos la expansión que se logra y esta corrección, donde ya vemos una retracción de las piezas dentales. Veíamos en la parte inferior derecha, la parte superior e inferior. Entonces, final del tratamiento, pues esta estabilización a largo plazo de estos resultados que hemos logrado, y se pueden hacer con un retenedor, con un retainer tradicional o no, o se puede hacer solo, sobre todo en pacientes muy muy jóvenes. Esto lo cambié yo hace unos 5 años, trabajo de manera diferente, pero bueno, aquí tenemos, era un caso bastante complejo con temas familiares, pero estos casos que a veces no presentan a primera vista tanto problema suelen ser los que más dolores de cabeza nos traen. Pero bueno, aquí volvemos a la utilización, vemos a los resultados bastante, estas zonas, estos espacios intradentales, ¿no? Entonces vemos que la lengua empuja. Estas son una seriada de fotografías y bueno, y vemos, Guillem me pidió que presentase este de aquí, pero podemos ver aquí una mejoría, la penúltima, y después las 3 de abajo, que estamos haciendo perfil izquierdo, derecho, y vean ustedes comparado a la primera. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y por supuesto quiero deciros que no tengo ningún conflicto de interés. No dije yo cuáles eran, si es que existían o no, entonces lo digo aunque sea al final de la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Karim Ben-Younzuzan. Muchísimas gracias por haber aceptado hablar y compartir con nosotros aquí en este Froggy Days 2022. Y bueno, yo la verdad que estoy muy contento, aunque haya sido de manera virtual, que hayas aceptado estar aquí. Y después de tantos años de colaboración que tenemos. Entonces, gracias, porque con todo lo que vas presentando, si bien todos vais bastante rápido y presentáis un caso tras otro, me parece que esto nos da una más que buena idea. Así que una vez más, muchísimas gracias en lo que tiene que ver con odontología y tratamiento ortodóntico pediátrico. Entonces, gracias. Muchos vídeos que tienes en YouTube, muchas publicaciones también que tienes. Así que, bueno, después vamos a explicaros, vamos a dejar preguntas que van a poder ser contestadas por parte de los ponentes de todos los oradores en el grupo de Facebook. Y bueno, Karin va a ser parte de la
de ese grupo, y vamos a recibir con esta plataforma la posibilidad de contestar todas las dudas. Y creo que estamos creando un ecosistema de profesionales muy bueno. Creo que en los próximos 3 meses, en el plazo de 3 meses, se habrán contestado absolutamente todas las preguntas. Karin, merci beaucoup, muchísimas gracias una vez más. No hay preguntas, perfecto, no hay preguntas. Y bueno, y vamos a ver. Bueno, unos anuncios ahora. ¿Cómo hacemos estas expansiones maxilares? A ver, yo para realizar estas expansiones maxilares, en el caso de tener una supraoclusión, utilizo... Les pedimos disculpas desde la cabina de español, que nos había llegado una interferencia de audio. Estamos otra vez en línea. Bien. Para hacer estas expansiones, pues utilizo los RME o expansiones maxilares rápidas. A veces sí las tengo que utilizar donde tengo estas oclusiones demasiado preponderantes, en el caso de que haya un bloqueo, porque si tú le colocas un brace a un niño, no deberías molestarlos, entre comillas, durante un largo tiempo. Tienes que hacérselo fácil, entonces lo vas a usar de manera temporal, no continuada. Bien, esto me da pie a otra pregunta, y veo aquí diferentes centros de investigación, y en lo que tiene que ver con cuántos meses y cuánto tiempo se utiliza el Froggy, pues yo te diría unos 15 minutos por día al principio del tratamiento. Yo los vuelvo a ver una semana después, y creo que esto es crucial, es muy importante. Se inician 15 minutos por día y a la semana volver a verlos en el consultorio. Y si ya vamos a colocar algún tipo de aparato corrector, pues vamos a seguir eso. Y yo te diría que después de unos 6 meses se ha hecho ese seguimiento, y generalmente es una cuestión que se hace. A mí no me gusta que las cosas tarden mucho tiempo. 6 semanas quizás con aparato. Y después los quitamos, seguimos con Froggy y después volvemos a colocarlos de manera, si es así. Y en el caso, tú habías hablado de un desplazamiento mandibular espontáneo, pero no siempre es así. Sí, sí, es así, si no todo sería coser y cantar, pero por supuesto que a veces se da, pero hay veces en que no se da. Es bueno hacer una reeducación, sobre todo de la lengua. Pero bueno, a veces hay unas cuestiones que son... tienen que seguir su curso, ¿no? Sobre todo en pacientes adultos. Nosotros no perdemos mucho tiempo al principio del tratamiento, dejamos que siga su curso, pero lo que sí hacemos al principio quizás es colocar algún tipo de brace, algún tipo de aparato. Pero si siempre lo hiciésemos así, podríamos inducir a que se presente algún otro tipo de problema. Por eso digo que hay que mantenerlo el menor tiempo posible. Gracias entonces una vez más, Karin, por todo. Vayan a Facebook, nos pueden hacer allí las preguntas, y vayan a Meta, debería decir. Y bueno, los que tengan ya preguntas, creo que va a haber muchas preguntas, pero todos los que me están mirando aquí diciendo qué es lo que tengo que hacer, les recuerdo una vez más, si ustedes buscan doctora Karin Ben-Yunzuzan, van a poder dejar ahí sus comentarios y las preguntas. Así que muchísimas gracias una vez más. Gracias, Guillem. Bueno, gracias a ti.